Muchas gracias, buenas tardes ya. Qué raros, por lo menos siempre me toca dar conferencia en la mañana después de la hora de la comida para que se vayan despertando. Entonces, pero este horario creo que me viene bastante bien. Bienvenidos, es el segundo año que participamos en este foro y la verdad, a diferencia del año pasado que todo lo tuvimos que hacer, aunque nosotros estuvimos de manera presencial, pero prácticamente todo fue de manera virtual. Es emocionante y es padre ya ver que empezamos a fluir como personas, a fluir como empresas y empezar a trabajar para los modelos de lo que queremos hacer. En muchos lugares y en muchas instituciones siempre me piden que hable de las compras consolidadas. Y entonces siempre empezamos a hablar de la historia, el querer ser y el poder ser. Y entonces quisimos dar una plática un poquito distinta para hablar un poco de lo que ha sido las compras consolidadas en México. Entonces, por eso le pusimos este año, el nombre fue de la revolución de las compras consolidadas en el sector salud y su evolución en México. Y a partir de ahí vamos a hablar de una primera premisa. Y la primera premisa es que no siempre sucedió esto de la evolución y la revolución de las compras públicas en México. Realmente somos muy jóvenes en el tema de las compras consolidadas en México y mucho más jóvenes en una evolución de las compras públicas. Recordemos que apenas hasta 1982 es la primera ley de adquisiciones que tenemos, pero era la ley de adquisiciones, arrendamientos y obra pública, o sea, era una ley combinada, que entonces se complicaba bastante por la argumentación legal, no era parejo para un lado que para el otro, hasta que finalmente en el año 2000, o sea, apenas acaba de cumplir en el mes de agosto 21 años, nuestra ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Entonces, la premisa más importante para hablar de revolución de compras públicas es lo que sucedió en ese lejano año 2000. En el año 2000 hubo 4 factores que movieron toda la mesa. Es el factor político, y si recordamos, en esta ocasión cambiamos por fin de un partido hegemónico a otro partido. Después tenemos la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, factor número 2, y con ellos teníamos el capítulo de compras públicas del sector salud. Después teníamos el cambio en la nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y la cuarta parte era COFEPRIS. México decide subirse al gran escalafón de la regulación sanitaria, y esta regulación sanitaria empezó con una regulación de la norma 059, que ya es como nuestra Biblia en temas sanitario y de vigilancia a todos los que nos dedicamos a dispositivos médicos. Y bueno, a partir de ahí es cuando arranca toda esta parafernalia llamada revolución de las compras públicas. Y después de estar caminando y en el trayecto y participando en todas las consolidadas, pues poco a poco fuimos desarrollando una definición de lo que era una revolución de compras públicas. Queda de la siguiente manera esta definición, espero que la compartan conmigo y quisiera poco a poco explicárselas cómo va en el canal. Entonces, la definición queda de la siguiente manera. La revolución de las compras públicas en el sistema de salud es el fenómeno político, económico y social que impacta directamente en el modelo de adquisición, administración, abasto, consumo y las finanzas públicas del Estado, siendo la transparencia, eficacia, eficiencia y honradez las metas concretas. Lo anterior para lograr salvaguardar la salud de los mexicanos como máxima obligación de seguridad nacional. Todas las mañanas escuchamos a alguien hablar de bienestar. Esta tarde quisiera yo hablar del término seguridad nacional. No podemos hablar de bienestar si no podemos hablar de seguridad nacional. El término seguridad nacional va implícito y pegado a la salud. Estos últimos años, prácticamente estos 18 meses, ha sido la constante más importante, la seguridad de un Estado, la seguridad nacional. Entonces, en esta vertiente, esta revolución provoca que todo el escenario se mueva. Las revoluciones son radicales, ásperas, fuertes, incluso movimientos sociales. Bueno, pues en las compras públicas también sucedió lo mismo. Llega en este escenario en el año 2000 con el Tratado de Libre Comercio, con la creación de la Ley de Adquisiciones, desaparece la Secretaría de Salud y Asistencia y se crea la Secretaría de Salud. Y se desarrolla lo que llamamos el Seguro Popular, que era, o la intención era que era un ente independiente, organizado
con la administración pública, con finanzas y recursos, para que controlara esa modificación que tantas veces se ha planeado del artículo 4 de la Ley de Salud, donde que debe ser la salud para todos los mexicanos. Entonces, a partir de ahí, esa revolución ha provocado la segunda definición que les quiero compartir. Y esta segunda definición es la evolución de las compras públicas en el sector salud. Les voy a compartir esta definición, espero que la vayamos afinando en el transcurso del camino y en el transcurso del tiempo. La evolución de las compras públicas del sector salud es el proceso de cambio que manifiesta la transformación social, político, económico del Estado durante la línea del tiempo, dando como resultado cambios en la genética del proceso evolutivo de las compras públicas. Dicho proceso establece la gobernabilidad del Estado sobre el modelo de adquisición, administración, abasto, financiamiento y rectoría del Estado. El proceso de evolución de las compras públicas tiene la finalidad de la mejora continua en beneficio del gobernado. En general, eso tiene que ser una evolución en las compras públicas. El objetivo primordial es la seguridad en beneficio del gobernado. En el transcurso del tiempo, las revoluciones van provocando una evolución, pero lo que no han provocado es los cambios adecuados para establecer el modelo de compras adecuado que requiere México. Hemos sido unos necios el querer establecer un modelo de adquisiciones de compras consolidadas, pretendiendo la innovación en este modelo de las tendencias europeas. Si bien en el viejo continente se establecieron los modelos de compras consolidadas, gracias a la apertura de todas las fronteras para crear este gran bloque económico, la realidad es que esta tendencia en un país ha sido muy problemática. Tanto que al día de hoy, el primer problema es que la revolución ha provocado que no hemos podido establecer en un solo sexenio, desde que inició en el año 2000, el mismo modelo de compras públicas. Y ese ha sido un gran problema, porque si no dejamos correr en la línea del tiempo un modelo económico, lo que sucede es que nunca vamos a comprobar si fue efectivo o no fue efectivo, si tiene capacidad de mejora y si realmente puede funcionar. El chiste es que cada vez que llega cambio de sexenio del partido que sea y del color que ustedes gusten, vuelven a cambiar todo el escenario, vuelven a mover todo el abanico y le cambian las patas a la mesa. Y el problema es eso, que cambiarle las cuatro patas a la mesa al mismo tiempo, pues siempre sale rompiéndose. Entonces, basándonos en esta estrategia, quiero señalarles lo que nos marca. No voy a hablar mucho de leyes, la verdad es que no es el escenario para hablar tanto de leyes, pero sí nada más voy a hacer un señalamiento de lo que son las compras consolidadas para el gobierno federal. Las compras consolidadas son una estrategia, y es una estrategia para aglomerar compras. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta estrategia de aglomerar compras? Bueno, que se junten todas las dependencias para obtener mejores condiciones de precio y de volumen. Antes de que se hicieran estas compras consolidadas, se hizo un estudio donde señalaba que había una institución que tenía los mejores precios y las mejores condiciones, que era el Seguro Social. Y después venía el ISSSTE, y después venía la Sedena, y después venía la Marina, y después venían cada dependencia. Y con la excusa de querer mejorar las condiciones y que se afiliara y se integrara, se crean las compras consolidadas. La primera compra consolidada que se realizó fue en el año 2000. Y la primera consolidada no fue de todo el sector, nada más se agruparon los estados de la República en sus secretarías de salud, en sus nuevas, en ese momento, secretarías de salud y servicios de salud pública, y crearon la primera consolidada. El resultado fue el que no se pudo atender de manera adecuada, porque en ese momento existían las leyes estatales de los estados en materia de ley de adquisiciones, y entonces no se podían agrupar a una ley federal. Pero fue el primer intento que no funcionó. Después empezaron a seguir lo que se llaman las consolidades sectoriales. El Seguro Social
empezó a agruparse en regiones. Y muchos de los veteranos de guerra, que por aquí veo varias caras, se acordarán que empezaron a agruparse en las famosas 7 regiones. Y esa fue la manera en que lograron acomodar modelos de compra sectorial, y esos son compras consolidadas. ¿Qué disposiciones regulan las compras consolidadas? Está bien fácil, solo lo regulan 2 artículos. En la Ley de Adquisiciones tenemos el artículo 17, en donde dice: es la función pública y la Secretaría de Economía quienes darán su voz y voto para opinar sobre la integración de los actores o de las administraciones para crear compras consolidadas. Está bien fácil. ¿Cómo? Levanten la mano quien quiera hacer una compra consolidada y a partir de ahí nos juntamos. Por eso es que el término hasta este sexenio había sido de carácter pacífico, no obligatorio. Se sumaba quien se quería sumar. A partir de este sexenio, sin cambiar la regulación legal, les empezaron a hacer manita de puerco a los estados para que empezaran a sumarse al consolidado que hoy tenemos. Y en la parte que señala en el reglamento de la Ley de Adquisiciones, es el artículo 13 que señala cómo vamos a realizar unas compras consolidadas. Prácticamente les voy a señalar. Aquí está el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones. Esta presentación la van a tener ustedes a disposición, pero para no meternos en toda la parte que parezca escuela, donde vamos a explicar artículo por artículo, la parte más importante es que, y aquí estoy subrayando, es la Secretaría de Economía. Es la Secretaría de Economía la rectora de una compra consolidada. Hasta el día de hoy sigue siendo vigente este artículo y hasta el día de hoy sigue formando parte de la Ley de Adquisiciones. ¿Y qué creen? En este sexenio, a la única secretaría que no le han preguntado cómo hacer una consolidada es a la Secretaría de Economía, recordando que en el pasado diciembre del 2018, para ser exactos, el 30 de noviembre del 2018, cambia la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero no cambiaron la Ley de Adquisiciones, y en esa Ley Orgánica de la Administración Pública, un día antes que entrara el nuevo gobierno federal, le dan toda la autonomía y todo el control de los presupuestos a la Oficialía Mayor de Hacienda como eje rector de las compras consolidadas. Pero al día de hoy, la Ley de Adquisiciones señala que es la Secretaría de Economía con la Secretaría de la Función Pública los encargados de dictar norma, cualidades y forma de cómo se debe hacer una compra consolidada. Y sobre todo en materia de coordinación. Y en el caso del artículo, aquí está el artículo 17, y en el caso del artículo 13, lo que nos va a señalar es los tiempos, los modos, las formas y sobre todo los mecanismos de actuación entre dependencias para regular las compras consolidadas, cómo se integra un comité, cómo se tiene que hacer el modelo de consolidación entre dependencias, cómo debemos juntarnos, cómo debemos actuar y sobre todo 2 fases primordiales. Cómo crear la transparencia adecuada para que todos se enteren y le den seguimiento a una compra consolidada y la actuación del Estado como eje rector para controlar una consolidada. Bueno, pues en el transcurso las revoluciones a veces no son las adecuadas y en el transcurso las revoluciones provocan que no se actúe de manera correcta en las compras consolidadas. El diagrama de las compras consolidadas está muy fácil. Hoy, al día de hoy, tenemos compras consolidadas internas y externas. Las internas las podemos determinar en el día de hoy con el sistema Procura y el sistema de los contratos marco. Y en las externas están las consolidadas UNOPS. Vamos a explicar cada modelo de lo que se refiere de las compras consolidadas rápidamente. Solo que regresando al modelo y al tema, quiero hablar un poquito de lo que es la revolución de las compras públicas. La revolución de las compras públicas tiene estos factores. Es un factor radical, modelos y mitigaciones, seguridad nacional y pobalines. Eso se llama un proyecto de factibilidad. Para hacer una compra consolidada tenemos que crear el modelo de factibilidad para que la industria, el Estado y los derechohabientes no tengan problemas en el transcurso del tiempo. La realidad es que hoy los actores y tomadores de decisiones para hacer una compra consolidada no tomaron en cuenta esto.
El radicalismo ha provocado que cambie sexenio contra sexenio, pero finalmente este sexenio fue totalmente agresivo, porque fue la oficial mayor de Hacienda la que señaló en marzo del 2019 que las consolidadas, como se habían llevado en el sexenio anterior, eran un acto de corrupción y carecían de transparencia adecuada para el manejo de los recursos y las desapareció. Y a partir del segundo semestre del 2019 creó un nuevo modelo de compra consolidada, donde el factor riesgo fue desaparecer de la cadena de suministro al distribuidor en la parte de la consolidada que atendía como seguro social, y en la parte de las consolidadas que eran estatales desaparecieron a los operadores logísticos. Gran error, porque no es que fueran el mejor modelo, pero se quedaron sin modelo. Hoy no hay atención médica, no hay farmacias. Hoy tenemos atiborrados todos los almacenes de la compra consolidada porque no hay a dónde desplazar esos inventarios. Entonces, el radicalismo no siempre es bueno dentro de una revolución. Si ya había existido una forma radical de la creación de la ley de adquisiciones con los tratados de libre comercio en el año 2000, lo que se tenía que hacer era una evolución para ir mejorando los factores económicos, operativos y financieros para poder hacer una mejora continua. Ahora, muy bien, vamos a hablar de lo que es una evolución. Estos son los factores. Una evolución. ¿Qué factores son los que mueven una evolución? Cambios sociales, movimientos estructurales, procesos económicos y cambios globales. Las evoluciones en las compras consolidadas son tendencia mundial. Cada día la iniciativa mundial es crear mejores aparatos para poder hacer compras consolidadas. La realidad es que los que han creado las mejores compras consolidadas son la iniciativa privada, no la industria del sector salud de ningún país. Y tenemos ejemplos muy fuertes como Grupo Walmart como gran comprador, y tenemos ejemplos muy fuertes como Costco, como Sam's, y como otros grandes compradores mundiales que aglomeran grandes compras de manera eficiente, eficaz y de manera continua, sobre todo dando certidumbre a sus proveedores y capacidad de consumo a sus clientes. En este caso, si lo volteamos al sector salud, debería darse la certidumbre a los proveedores y capacidad eficiente al derechohabiente y al profesional de la salud que tenga todos los elementos necesarios para atender todos los factores que atienden la salud pública o una pandemia, como es el caso. Entonces, hoy estos factores que mueven una evolución no los hemos vigilado, no los hemos asomado dentro de un diagrama para atender las condiciones de mejora que debe tener una evolución. Los cambios sociales en los últimos 20 años nos han arrojado una población que no acepta errores. Se está dando la oportunidad como población a ir cambiando los modelos económicos y políticos para mejorar. Queda claro que la población ya no es como antes, que se aguanta 70 años para hacer un cambio. Hoy ya los cambios nada más los hace cada 6 años. Es el problema que se están convirtiendo los partidos o los modelos políticos como pañuelos desechables, y eso tienen que tener mucho cuidado, por en lugar de lo que nos está afectando es que en lugar de provocar una evolución adecuada, estamos provocando revoluciones cada 6 años. Y debería haber un manual donde les digan, estos son los pendientes que dejamos en el sexenio, los que nos vamos, para que haya una continuidad en el modelo, porque el cambiar al único que le vas a afectar es al derechohabiente y al profesional de la salud que requiere de los insumos. Ahora bien, cuando nosotros juntamos la revolución con la evolución, voy a usar una palabra que como les encanta a los políticos, logramos la coyuntura, coadyuvar, que no es más que mezclar, ayudar, procesar, tener, conversar y adecuar los modelos de cambio. ¿Qué sucede? Una revolución adecuada va a provocar una evolución adecuada. Entonces, a la mitad del camino, la revolución de las compras públicas de este sexenio va a empezar con una evolución. Es un paradigma que no sabemos al día de hoy.
porque todos los actores, analistas, científicos, universidades, críticos, le hemos manifestado en la mesa de trabajo a las autoridades cuál debe ser el modelo adecuado para que nosotros podamos responder como industria de la mejor manera. Nos han abierto la puerta a todos, todos hemos ido a participar, todavía no nos hacen caso, pero creemos que algún día nos van a hacer caso. El resumen de las revoluciones ha sido este diagrama. Tenemos desde un lejano 1982 con la primera ley de adquisiciones, que estaba mezclado con la de obra pública. Después nos arrancamos con un año 2000, con la nueva ley de adquisiciones, Tratado de Libre Comercio, y entonces como industria local nos sentíamos agredidos porque no sabíamos que íbamos a reaccionar, hasta que alguien nos explicó, tranquilos, va a haber presupuesto para nacionales y presupuesto para socios comerciales. Y entonces, a través de la regulación de la ley de adquisiciones, se crearon las licitaciones nacionales con presupuesto del Estado solamente para fabricantes nacionales, y después las licitaciones bajo tratado de libre comercio, donde los socios comerciales que estaban firmando tratados de libre comercio con México, 13 en la lista, somos el país con más tratados de libre comercio con capítulo de compras públicas del mundo. O sea, somos el amigo del mundo. ¿Qué sucede? Que hoy no respetamos los tratados, hoy no tratamos al socio comercial con la finalidad y con las condiciones que le manifestamos la primera vez que firmamos tratados. Bueno, ahí arrancamos. Había licitaciones nacionales, licitaciones bajo tratado de libre comercio y las licitaciones abiertas, porque siempre va a quedar un pedacito que no podemos conseguir en ningún lado. Y entonces ese presupuesto se daba para aperturar el camino para que los socios los no socios comerciales de México pudieran atender también necesidades. O sea, había orden y control de los presupuestos. No es nacionalismo. Si nosotros acudimos a países de gran nivel de consumo y de primermundistas como Estados Unidos, como Francia, como Italia, todos tienen este tipo de regulaciones, y primero se salvaguarda el interés de seguridad nacional con la industria local, y posteriormente se apertura de manera ordenada a los socios comerciales y luego a los no socios. Eso se llama equidad y transparencia dentro del manejo de los presupuestos. Pero bueno, ya que estábamos en este año 2000, después vamos a brincar rápidamente a un sexenio donde se empezaron a hacer consolidadas regionales. Las dependencias empezaron a juntar, el Seguro Social por un lado, los ISSSTEs que estaban divididos por el otro, se empezaron a hacer centralizaciones, las Secretarías de Salud, y los únicos que no estaban centralizando eran los seguros populares, que hacían este tipo de consolidadas que no son regionales, sino de consumo, donde un solo operador ganaba desde un curita hasta la nitroglicérina. De esa manera ellos empezaron a hacer modelos de consolidación distintos. Todos estos modelos en ese momento son innovadores, con muchas fallas de operación. No son perfectos, pero eran perfectibles. Una evolución hace perfeccionar un modelo. Una revolución quita, elimina, cuelga del cuello y pone otra canasta. Ese es el problema que hemos tenido. Después nos vamos rápidamente al otro sexenio, que es el sexenio anterior, donde por solicitud de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, llámese la OSD, señala, oye, ¿y por qué no haces una gran consolidada? Yo veo que tus argumentos jurídicos, técnicos y políticos van para allá. Vamos a evaluarte para que seas una consolidada. Yo te doy mi voto de calidad. ¿Qué significa que la OSD te dé un voto de calidad? Pues es como cuando tu papá te da la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque teníamos este gran centurión que nos permitía juntar los presupuestos para poder inyectar los recursos a los contratos y que no fallaran. Es por ello que nace la gran consolidada, la consolidada más grande del mundo, que es la que regulaba el Seguro Social. ¿Y por qué el Seguro Social si no es cabeza de sector? ¿Por qué no la Secretaría de Salud? Bueno, porque a la hora de mandar los organismos a certificar, los organismos que salieron con palomita para certificarse fueron el IMSS y Pemex. Pemex no se dedica a comprar medicamentos. Pemex es una empresa hoy energética. En ese momento era una paraestatal. Entonces, por eso es que el organismo adecuado fue el Seguro Social, porque fueron los que se pudieron calificar.
el Seguro Social no se propuso, fue la OECD que dijo, este es el mejor organismo para crear consolidadas. Y posteriormente ya termina el sexenio y la realidad, y lo vamos a ver más adelante, es que hoy llevamos a la mitad del camino 3 modelos de consolidada. Y como dicen en el béisbol últimamente, desgraciadamente como nos la pichen tenemos que batearla. Ok, ¿cuáles son los temas de trascendencia dentro de este impacto que tienen las consolidadas en un modelo de consumo como el que tiene México? Los modelos de consolidada tienen ciertos errores que no hemos podido corregir. ¿Cuáles son estos errores? Falta de credibilidad en el sistema. Costo inflacionario. ¿Por qué hay un costo inflacionario? Porque mandamos una consolidada y creemos que compramos en las mejores condiciones. La realidad es que de la asignación que se consigue una consolidada, ¿qué parte es realmente la que se entrega? ¿Qué parte se suministra? ¿Qué parte hay de incumplimiento? ¿Y qué parte nunca se contrata? Las regulaciones permitían que solamente al corte del sexenio anterior, en el modelo que era perfectible, no perfecto, había un promedio entre el 10 y el 13% de productos desiertos. Y esos productos desiertos se iban, ahora sí, vámonos a adjudicaciones directas. Hoy, ¿cómo estamos? Hoy, modelo número 1, Oficialía Mayor de Hacienda, 42% de adquisición. Modelo número 2, INSABE, 45% de adquisición. Modelo número 3, UNOPS, 45% de adquisición. Quiere decir que la diferencia porcentual de los presupuestos se ha ido a adjudicaciones directas. Nada más en el aspecto asignación, sin considerar los incumplimientos, que en este tipo de cambios, con una pandemia de 18 meses, pues obviamente hemos tenido problemas en los abastos por los embudos aduaneros, que se refiere a los cercos sanitarios, donde muchos países privilegiaron su salud primero de la exportación, y entonces México no hizo cerco sanitario, y entonces en lugar de agrupar la industria para primero atender las necesidades de México, les dieron permiso de irse a otros países para ganar. Entonces, ¿qué sucede? Tuvimos mucho desabasto, pero fue por falta de una capacidad de ataque en un modelo económico para atender las necesidades del sistema de salud mexicano. ¿Qué otras son de las condiciones de estas consolidadas? Bueno, una parte interesante es que sí hay un crecimiento de valores, un crecimiento de mercado, pero es un crecimiento que no todavía está adecuado. Estos crecimientos se llaman trazabilidad en el modelo de suministro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le damos la ruta crítica a un producto, logramos conseguir evaluar cuál es la necesidad adecuada de un producto. Agarramos el producto de más alto volumen que requiere el Estado. En este caso es un medicamento, probablemente el más usado, que es el paracetamol, no de la pandemia, es nada más de los últimos 25 años. Entonces encontramos que hace 25 años el sistema de salud compraba promedio 70 millones de piezas. Hoy requiere 120 millones de piezas, pero resulta que esas 120 millones de piezas no han comprado este año ni 40. ¿Qué sucede? ¿Se asignaron? ¿No se asignaron? ¿De qué nos sirve presumir que se compró al precio más barato de América Latina cuando en las adjudicaciones directas tiene que atender el sistema de salud de la iniciativa privada los desabastos con precios de mercado privado, con 300, 400 y 500% más caro? Entonces, ¿funcionó el modelo de consolidada? Funcionó un modelo donde presumimos ahorros de asignación, pero no de gasto. Esos son de los grandes problemas que tiene la consolidada. No hay seguimiento, no hay actuación. Entonces, eso en esta ruta crítica vamos a hacer el timeline de las consolidadas con los errores frecuentes. El error número 1 en el sexenio de las consolidadas del año 2000 fue que no había regulación legal para atender las consolidadas. Entonces, son un fracaso porque la cabeza sector, la Secretaría de Salud, no pudo obligar a los estados que les pagaran a sus proveedores. Hasta el día de hoy siguen sin pagarle a muchos de ellos. Así fue la realidad. Este modelo
realiza convocatorias a través de la Secretaría de Salud, cuyo funcionamiento o finalidad es agrupar grandes consumos para que estados pequeños no se queden sin abasto. Esa era la intención, poner como cabeza de sector a la Secretaría de Salud del Estado de México y la Secretaría de Salud del Distrito Federal para que agrupar a estados más pequeños no se quedaran sin el abasto. No funcionó, pero bueno, fue el del primer intento. Después vamos a brincar rápidamente a un sexenio donde se dieron cuenta de que, un dato bien importante, ahorita que estamos invitando a agentes económicos extranjeros a que nos atiendan las compras, resulta que en este sexenio también se trajo, sin hacer modificaciones y eliminar de la ley de adquisiciones las compras del sector salud, se trajo al Banco Interamericano de Desarrollo. El sexenio del año 2000, y muchos se acordarán de que existían este tipo de licitaciones. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Estuvo muy fácil, el Banco Interamericano de Desarrollo nos puso como requisito en el año 2000 que para ser proveedores del Estado teníamos que tener ISO 9000. En ese tiempo, y hasta la memoria donde me lleva, que ya estaba dando lata por ahí en las licitaciones, prácticamente ninguna empresa mexicana tenía ISO 9000. Entonces, ¿qué sucedía? No podíamos acceder a esas licitaciones. Entonces el Estado terminó comprando más caro. ¿Qué sucedió? Fracaso. Eso fue lo que tronó las licitaciones que le llamaban del PAC o licitaciones fondeadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Después, estas licitaciones del segundo sexenio, ya que tenemos en vigor el Seguro Popular, nos arroja los tratados de libre comercio. Y tenemos tratados y firmamos tratados como todo mundo. Después de que Salinas de Gortari firma con los Estados Unidos, nos fuimos a firmar tratados con todo el mundo y capítulos de compras gubernamentales. ¿Eso tuvo beneficio? Sí tuvo beneficio, tuvimos una apertura bastante controlada porque sabíamos perfectamente en los cajones financieros qué tipo de productos, qué tipo de mecanismos y la cantidad de productos extranjeros que iban a controlar. Pero un dato bien importante, si nos hacían caso como industria, señalábamos que era importante mantener el cajón de la reserva de mercado. Asumimos la reserva de mercado y poco a poco, paulatinamente, nos dieron espacios para que a la hora que empezamos a competir con agentes extranjeros, nos dimos cuenta que entre calidad, precios, formalidad, consumos, podíamos atender sus necesidades. Entonces, eso debe hacerse de manera paulatina, no radical. Esto lo puedo considerar como una evolución en las compras consolidadas. Después, vámonos a este tipo de consolidadas. Ya hablamos que había consolidadas institucionales, las estatales y las federales. Finalmente, ¿qué fue lo que propició que este tipo de modelos no funcionara? Bueno, este tipo de modelos no terminó de funcionar porque tenían un factor, y el factor se llama el mecanismo logístico. México es un país difícil en cuanto a logística, complicado, porque aparte de que no tenemos un sistema férreo adecuado, como lo pueden tener otros países, las distancias de kilómetros son demasiados. Y la carretera, nuestras vías de comunicación no son también las sacadas, lo que provoca que la logística sea cara, falta de especialidad, y además los tiempos de entrega no nos dan. Porque ya para estos tiempos nos empezaron a obligar de un modelo anterior, donde teníamos 30 días para entregar. Aquí el Seguro Social empezó, en ese tiempo nos daba 19 días de entrega, hasta cortarlo a 14 días. Ese es un dato bien importante, porque nosotros en los contratos nos establecen, tienes 14 días para entregar. La ley de adquisiciones nos defiende y nos dice, tienes 20 días para pagarme. No conozco a lo largo, a lo ancho y en el timeline de las compras consolidadas en México, una sola dependencia que pague a los 20 días. Ni en el año 2000, ni en el año 2021. Entonces, ¿por qué no sancionan si no hay una equidad, no hay una simetría, no hay una igualdad? Es un dato importante, porque podríamos estarnos quejando. Para eso tenemos una oficina que se llama la Función Pública, que antes no era juez y parte. Para este sexenio resulta que las compras consolidadas y la rectoría de la Oficialía de Hacienda en cuanto a los grandes consumos van a estar en la misma oficina. La Función Pública, a partir de este sexenio, adopta las compras consolidadas del sistema de salud en la misma oficina. A partir de este momento ya son juez y parte. Entonces vamos a ver cómo nos va a ir en las compras consolidadas.
Entonces, bueno, la logística es una parte complicada y eso provoca que empezaron a salir especialistas en el abasto, especialistas logísticos y especialistas de operación, que eso fue una parte positiva en el mercado. Finalmente, logramos aclimatarnos a este tipo de modelo de manera adecuada. Después, nos vamos a regulaciones más fuertes, son las regulaciones legales. Ya que estamos cómodamente, la OECD nos sube el nivel y nos dice, oye, tienes que vigilar los precios, tienes que vigilar los mercados, y nos dan un golpe de autoridad de manera importante. Por ahí del año 2006 empiezan la COFECE empieza a hacer revisiones a precios y desgraciadamente en materia de salud pública, en materia de compras consolidadas, en materia de compras del sector salud, somos un ejemplo de cómo no hacer compras consolidadas porque nos detectaron los temas de corrupción más grandes en compras consolidadas que existen en el mundo. No vamos a hablar de este tema, no es el lugar y la verdad los actores políticos y los actores económicos que participaron ya están bastante golpeados como para hablar de ellos. Entonces, pero sí, nos empezaron a colocar reglas y normas y llega la OECD y nos dice, tienes que hacer evaluación, tienes que hacer más trabajo de avales económicos, tienes que hacer trabajo sobre rectoría, tienes que hacer trabajo de vigilancia de presupuestos, tienes que hacer auditorías y empiezan a señalarlos todo lo que tenemos que hacer y tienes que hacer tu trazabilidad en evaluación técnica en caso de dispositivos médicos y empieza a crecer la parte de COFEPRIS hasta que finalmente en el sexenio anterior era muy padre ir a otros lugares y ver en ferias internacionales FDA, COFEPRIS, estábamos bien evaluados, esa era la rectoría de los hechos. No éramos los mejores ni éramos excelentes, pero íbamos en el camino correcto para hacer las mejoras continuas para lograr la excelencia. No lo debemos aflojar, tiene que ser autocrítico y de corresponsabilidad con el Estado para dar las mejores condiciones y dar la batalla también. Ahora vamos a participar nosotros en otros mercados. Ese es otro tema. Pero bueno, después nos arrancamos rápidamente a lo que fueron las consolidadas del sexenio de Felipe Calderón. Este sexenio pasó por dos temas. Uno, empezaron a desarrollar a través de los presupuestos. Los primeros 5 años fueron de manera tranquila porque teníamos un factor administrativo en las finanzas públicas. Todo el dinero del sector salud del Seguro Popular se estaba establecido en lo que llamamos ramo 33. Y el ramo 33, que es el sector salud, son 4 factores: salud, seguridad, desarrollo social y seguridad pública. Estaban vinculados en este ramo 33 y señalaban todos los excedentes petroleros de ICR y de IVA estarán garantizados para el desarrollo del bienestar de la población. Y los primeros 5 años de gobierno de Felipe Calderón tuvimos excedentes petroleros. ¿Qué pasó en el último año? Pues se nos cayó el petróleo. Y ahora que se nos cayó el petróleo, pues se nos cayó todo el modelo de compras y empezamos a caer en errores de pago a proveedores y si no hay pago a proveedores, pues no hay un buen abasto. Y si no hay un buen abasto, pues también no hay una buena fabricación. Para el cierre del sexenio de Felipe Calderón, se crea el Real Decreto de Austeridad. El primer decreto de austeridad que se desarrolló en México no fue el de hace 3 años, no, fue ya el decreto de austeridad que desarrolló Felipe Calderón cuando venía ya la caída libre del petróleo. Entonces era para garantizar y entonces señalaron en ese decreto de austeridad cuáles eran los rubros económicos de los agentes de lo que se tenía que comprar de manera masiva o consolidada para bajar los precios. Y el rubro número 1 era el sector salud. Por eso es que esa asignatura se la deja en el cuadro pendiente y le patea el bote al siguiente sexenio para hacer las compras consolidadas. Entonces, de esa manera se crea la justificación económica que necesitábamos para crear las compras consolidadas de manera adecuada. Y nos vamos a arrancar con el sexenio que tenemos de Peña Nieto. En este sexenio, el problema fue el embudo. Era más la capacidad
de poder entregar con una infraestructura ya creciente de 400 plantas en la industria farmacéutica, llámese de dispositivos o de medicamentos, que podíamos atender a gran velocidad. Lo que les ganamos fue en el embudo operativo. Entregamos más rápido de lo que necesitaban, metíamos a revisión más rápido de lo que nos podían pagar y ellos seguían sin poder desplazar. Siempre ha sido un problema la logística. Entonces, los operadores logísticos estatales daban y fluían el canal de suministro de manera adecuada, pero el detalle fue que el control presupuestal se le daba a los gobernadores y debemos señalar que en este sexenio hay 21 gobernadores acusados de peculado por desvío de recursos del Seguro Popular. 21 exgobernadores. Chulada, ¿verdad? Bueno, eso fue el daño que hubo dentro de este modelo. Ahí está el embudo, ahí está el señalamiento. ¿Y cómo se dieron cuenta o cómo fue la observancia? Pues que nos vinieron a vigilar, porque sí, pues nos dieron la venia del organismo máximo que nos cuidaba y nos daba su salvaguarda, que es la OSD, pero que ellos vinieron, ya se empezaron a observar la FAO, la OSD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial de Comercio y otros organismos. Finalmente, las últimas consolidadas las vigilaban 48 organismos internacionales. Nos convertimos en la consolidada más vigilada del mundo. ¿Por qué? Porque el modelo de asignación era correcto, porque asignaban al mejor precio. ¿Dónde empezaron las fallas y los errores? Pues las fallas y los errores es, sí asigné, pero no vigilé que estaba creando agentes monopólicos, oligopólicos. Sí asigné, pero no vigilé la salvaguarda de la contratación regional. Es decir, el Seguro Social emitía un fallo, pero nunca se aseguró que las secretarías o las otras dependencias realizaran la contratación. Nunca se vigiló ni nadie reportó que se realizaran las entregas. Nunca se vigiló y se reportó que se realizaran los pagos. Este sexenio atiburró a la función pública de conciliaciones por falta de pago de toda la industria y todos los sectores. Y entonces la industria volteaba a decir, el sector salud volteaba a decir, pero si yo ya di los recursos, si sí entregué bien, pues sí, pero algo pasó en el canal de la federación a las manos de los estados. La verdad es que no era un modelo bueno, era, digamos, regular, que podrían hacerle adecuaciones prácticas, sobre todo de temas de financiamiento para poder controlar a los estados. Es más, teníamos un nivel de abasto ya presumible del 93% al cierre del sexenio. Dice, es que se evaluaron sobre recetas. Pues ¿sobre qué lo vamos a evaluar? Si finalmente las recetas son las que nos miden la atención tanto de los derechohabientes como las necesidades de los profesionales de la salud. Y esa es la crítica que han tenido tanto de los sexenios anteriores como de los que vienen. La evaluación de la receta no es la adecuada, es la más adecuada. ¿Por qué? Porque es al que vamos a atender el destino final. Profesionales de la salud y derechohabiencia. ¿Para qué queremos bodegas llenas si no están llegando de manera correcta a los canales de distribución? Entonces, este fue el problema. La industria se preparó, iba tan rápido y con gran habilidad que el embudo siempre fue del gobierno, no de la proveeduría. El señalamiento, muy importante al cierre del sexenio, en la cadena del tiempo, y una observación de la OSD es que se lograron ahorros por 14,000 millones al cierre de pesos, al cierre de sexenio. Una baja de precios impresionante a través de controles. ¿Cuáles fueron controles? Controles presupuestales. Licitaciones públicas nacionales, licitaciones públicas bajo tratados, y en este sexenio desaparecen prácticamente las licitaciones públicas sin tratado de libre comercio. ¿Estuvo bien? No, no estuvo bien. No era lo adecuado también eliminar la parte de los socios no comerciales, porque nos estamos privando de ciertos productos y ciertas tecnologías que pudieron adecuarse al sistema de salud mexicano. Por eso señalo, era un modelo perfectible. Después venimos al último, el modelo de la conciliación, la falta de modelos de consolidación. No uno, no dos, llévese 3 y el que va sumando. Llevamos 3 modelos de consolidación. Sí,
un gobierno hace un consolidado diferente por año, es que no le ha funcionado. El problema es que deja demasiados actores en el camino de manera desprotegidos. Uno de los factores más importantes que falta en la protección en este tipo de modelos es la caída en la hospitalización, la caída libre en las operaciones, en las cirugías. Ha sido de manera bestial la falta de cirugías que no se han atendido por falta de insumos. En el caso de los sistemas de salud, la oncología ha sido el factor de riesgo más importante. La pandemia para México no es el COVID-19. La pandemia para México es la oncología. Es la asignatura más importante, pendiente. ¿Qué debemos atender en gremio, en grupo, en fórmula con el Estado? Si no, no vamos a poder, no resolverla, medio controlarla. ¿Por qué? Porque hacer investigaciones de mercado apenas el día viernes para los insumos que se requieren para el 2022 es no creer en un desarrollo que tiene que ser fundamentado en la planeación y la factibilidad. Estamos en el último tercio del año y hoy no sabemos cómo va a comprar el Estado. Quiere decir que a lo mejor vamos por un cuarto modelo de compra consolidada. Es una incógnita para todos, pero es importante señalarles, no pongan esas caras, por favor, venimos a platicar. ¿Qué ha sucedido? Modelo número 1, Oficialía Mayor de Hacienda, no logró la asignación. Ya lo platicamos. Modelo número 2, fue ya el INSABI, ahora ya es cabeza de sector. Un punto importante es que le dieron la rectoría de las compras consolidadas sin reglas de operación. Resultado, nos aventamos 11 meses sin poder meter a revisión todos los insumos de la consolidada del modelo número 2, porque no sabían cómo pagar, porque no había reglas de operación. La norma señala que cuando se crea un organismo, tiene 90 días para crear la reglamentación de las reglas de operación. Bueno, pues se tardaron un poquito más de un año. Y ya que tenían las reglas de operación, pues falta ver quién opera. Han cambiado en el INSABI 4 veces de equipo de trabajo. Necesitan dejarlos que se sienten por lo menos a terminarse la taza de café antes de despedirlos, porque es imposible atender un modelo y un consumo y un abasto y crear los mecanismos para pagar a los proveedores si no los dejan trabajar. Un dato bien importante, hay una figura muy importante en el Seguro Social, que es el coordinador técnico de abasto. Es una figura emblemática en esta institución. En este sexenio llevamos 8 cambios de jugador, 8 coordinadores. Ya hasta se me olvidaron los nombres. Los quise, se los quería presumir, pero muchos ya ni siquiera aparecen en la página de internet. Entonces, los que tengan buena memoria a lo mejor se acordarán de 3 o 4, pero acordarnos de los 8, imposible. El chiste que hoy estamos estrenando el coordinador técnico de abastecimiento del Seguro Social, el 9º. Vamos a ver si tiene mejor suerte. Entonces, en este modelo de suministro, el problema ha sido que no ha habido una coordinación entre los actores y los tomadores de decisión. Importante, ya decidieron cambiar el modelo del sector salud a través de la rectoría del INSABI, la desaparición del seguro popular, que no era seguro ni era popular. Yo no sé si el INSABI es algo más popular, pero de que no, tampoco es seguro que llegue. Entonces, bueno, ya lo desaparecieron, vamos a trabajar con el modelo del INSABI. Primera pata de la mesa. Segunda pata de la mesa, ¿cómo lo voy a comprar? Y entonces tenemos 3 cambios en la misma pata. Con Oficialía Mayor de Hacienda nos vamos al INSABI y ahora a la UNOPS. Y para hablar de la UNOPS rápidamente, que ya me están haciendo ojitos, se les ocurre cambiar la ley de adquisiciones y en el artículo 1 de la ley de adquisiciones crean el párrafo 5, que es donde señalan, como no estoy de acuerdo en todas las leyes y en lugar de crear una nueva ley de adquisiciones como marcan los cánones internacionales, pues digo que para el sector salud
En el caso de una compra intergubernamental internacional, no aplica la ley de adquisiciones. O sea, se juega como yo diga. Este es un factor de riesgo de seguridad nacional bien importante, y a eso voy. La parte importante de esta plática es no garantizar la seguridad nacional del sector salud, salvaguardando los derechos que rigen el artículo 34 de la Constitución de las compras públicas del Estado a un agente extranjero. Hoy es la UNOPS, que sabemos que es un organismo de las Naciones Unidas, pero mañana puede ser cualquier otro organismo, puede ser la FAO, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, pueden contratar a Walmart, la FIFA, CONCACAF, al que quieran. Ese es el problema. Esta modificación es grave, crítica. La Suprema Corte de Justicia la semana pasada dictaminó, después de un año que se le entregó el expediente para declarar la inconstitucionalidad, se lavó como Poncio Pilato las manos. ¿Saben qué? Lo volvemos a revisar porque no le entiendo. Lo vi 2 veces el video y no lo podía creer. Decía, nos acuchillaron en la mesa. Era muy fácil. Es inconstitucional que la Rectoría de la Seguridad Nacional, hoy son las medicinas, que mañana vamos a contratar soldados bolivarianos para que nos cuiden. Perdón que sea crítico y duro, pero así debe de ser. Me voy a adelantar rápidamente a mis conclusiones, porque se nos está acabando el tiempo. Finalmente la presentación las van a tener ustedes. Me voy a ir a esta parte de análisis. En la parte de análisis son los factores claves. Nos falta definir un modelo de sector salud, nos falta definir un modelo de compra de consolidación, un modelo de abasto y un modelo financiero. Y los errores claves: este modelo carece de transparencia, es discrecional, limita la libre participación, es lento el proceso, es discriminatorio y es un embudo financiero. Si nosotros no le quitamos a las compras consolidadas estos problemas, estos eslabones, jamás vamos a conseguir una compra consolidada adecuada. El factor de las compras por adjudicación de adjudicaciones directas se va a ir incrementando hasta que finalmente nosotros somos parte de un modelo que se llama administración en crisis. Las compras de adjudicación directas, solamente lo señala la ley, son por excepción, por algo que haga falta, por algo en exclusivo, no como recurrencia, no como modelo de trabajo. Ese es el problema que tenemos hoy en el sector salud. Ya para terminar, quiero señalar que México debe tener como ese objetivo la evolución de las compras públicas consolidadas. Sin revolución, la tendencia de la política de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, equidad, tolerancia, anticorrupción y los modelos de cumplimiento empresarial son asignaturas pendientes. Nosotros, como la industria de dispositivos médicos, debemos trabajar en estas asignaturas de manera creciente, adecuada y programada. Si nosotros conseguimos adecuarnos a estas condiciones, a estas necesidades, vamos a ser mejores proveedores del Estado en este sexenio y en los que siguen. Todo para salvaguardar las necesidades del sector salud y de los mexicanos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y espero que les haya ayudado.